Bueno, también jóvenes, bueno, buen día a todos ustedes. Mi nombre es Omar Salcedo. Soy profesor de la plana de aritmética, ¿no? De las academias Aduni y César Vallejo. Y en esta semana, en su ciclo anual UNI, les está correspondiendo realizar un reforzamiento, ¿no? Que justamente es acerca de los últimos temas que se han tratado ya en este ciclo anual UNI 2021, que son justamente temas importantes, ¿no? Bueno, recordar que en estas semanas, de la semana 17 a la semana 21, usted ha visto, digamos, tal vez temas como combinatoria, probabilidades, teoría de numeración y parte del tema de sucesiones. Bien, que son, por ejemplo, justamente temas importantes justamente dentro de la aritmética, ya que en el tema de combinaciones, usted, por ejemplo, ha visto cómo se aplica, digamos, la fórmula de la combinación. Por ejemplo, en la teoría de numeración, usted ya, por ejemplo, ha estudiado qué es un número, qué es un numeral, qué es una cifra, que dice los principios fundamentales que rigen los sistemas de numeración. Y también usted ya ha visto en este caso cómo se hace la transformación de base y también algunas propiedades con respecto a los numerales. Bien. Ahora, esos aspectos, por ejemplo, chicos, nosotros vamos a ir recordándolos en este reforzamiento y para ello también, como es correcto, ¿no? En toda sesión, siempre nosotros vamos a ir planteando los objetivos que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Es decir, ¿qué queremos nosotros, por ejemplo, tal vez aprender, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar con la sesión, por ejemplo, de hoy? Bueno, principalmente, por ejemplo, tal vez acá, para este reforzamiento, el primer objetivo que vamos a plantear será hacer una retroalimentación acerca de los temas más resaltantes desde el último reforzamiento que has realizado, ¿no? Como ya le mencioné, los temas que se han visto de la semana 17 a la semana 21 es la parte 2 de combinaciones, también has visto la teoría de numeración y también has empezado con lo que es el tema de sucesiones. Muy bien. Ahora, como segundo objetivo, vamos a plantear lo siguiente. Lo que nosotros queremos también es aplicar los conocimientos adquiridos en estos temas en la resolución de los ejercicios. Es decir, no solamente, por ejemplo, acá vamos nosotros a ir recordando aspectos importantes sobre la teoría de numeración, sobre sucesiones o sobre combinación, sino también vamos a ir recordando mediante algunos ejemplos y más adelante en una parte 2 vamos a ir justamente reforzando, digamos, tal vez estos conocimientos mediante la solución de ejercicios. Muy bien. Ahora, como tercer objetivo, vamos a plantear también que lo que nosotros queremos hacer es también reforzar algunos aspectos teóricos de los últimos temas estudiados, ¿correcto? Eh, Puede ser que tal vez por ahí se nos haya olvidado, digamos, tal vez algún punto importante. Y acá, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer con este reforzamiento es justamente recordar y reforzar esos puntos que tal vez no ha quedado, digamos, tal vez tan claro, digamos, en la sesión virtual. Muy bien. Entonces, jóvenes, recordemos, a ver, nosotros ya hemos visto tal vez el tema de combinaciones. En el tema de análisis combinatorio hemos estudiado en una primera parte lo que son las permutaciones. Hemos visto nosotros la permutación lineal, la circular, la lineal con elementos repetidos. Pero acá también parte del tema de teoría de combinaciones es justamente la combinación. Bueno, recordar, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos acá de una combinación, se refiere en este caso a todos los grupos que nosotros podemos formar, ya sea con una parte o con todos los elementos que posee un conjunto, entendiendo de que los elementos son diferentes. Bien, cuando nosotros realizamos combinaciones, recordemos que el orden en que se toman, se eligen, o en este caso se consideran los elementos de un conjunto, no en este caso importa, ¿no? Ya que, por ejemplo, ¿no? Se da casos en los cuales tal vez nosotros queremos seleccionar personas, ¿no? Y si nosotros queremos seleccionar personas para formar tal vez alguna comisión, en ese caso, si tú quieres simplemente seleccionar, recuerda de que tal vez no importa en qué orden tú seleccionas a estas personas, ¿no? O por ejemplo, tú quieres escoger dos libros, ¿no?
y no quieres hacer ninguna otra cosa más, recuerda, por ejemplo, tal vez que si tú quieres escoger libros, si tú escoges, digamos, el libro de aritmética y el libro de trigonometría, o el libro de trigonometría y el libro de aritmética, entonces observas de que el grupo de elementos que ha formado sigue siendo el mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que acá, por ejemplo, es importante recordar es cómo nosotros calculamos el número total de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, es importante acá que cuando tú tienes n elementos diferentes y quieres saber de cuántas maneras los puedes combinar de R en R, donde R es menor o igual a n, el número de combinaciones que se puede hacer con n elementos diferentes tomados de R en R se calculará, recordemos, como n factorial sobre n menos r factorial multiplicado por el factorial de n. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, hacíamos uso de esta fórmula, por ejemplo, cuando se presentaba, digamos, alguna situación? Por ejemplo, el ejemplo que acá se muestra en pantalla nos dice, Arlet tiene 5 libros diferentes en su estante, de los cuales va a seleccionar 2 de ellos para regalarlo a su prima Gina. ¿De cuántas maneras entonces podrá seleccionar estos 2 libros? Muy bien. Como nos hablan a ver de que Arlet tiene 5 libros diferentes y no se menciona tal vez de qué cursos son o de qué materia, entonces esos 5 libros nosotros lo entenderemos como 5 libros diferentes y que lo podemos representar con 5 letras, ¿correcto? Muy bien. Tendremos entonces un libro A, un libro B, C, D y el E. Ahora, de estos libros, recordemos nosotros queremos tal vez seleccionar simplemente a 2 de ellos o no. No queremos hacer nada más. Entonces, en ese caso, si tal vez nos ponemos algunos ejemplos, ello nos puede justamente hacer, en este caso, que nosotros identifiquemos qué es lo que tal vez está pasando en el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros escogemos o seleccionamos 2 libros, esos libros pueden ser el libro A y el libro B, o puede ser A con C, puede ser A con D, puede ser A con E, puede ser B con A, puede ser tal vez B con C, B con D, B con E, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero acá, por ejemplo, dígase cuenta que si, por ejemplo, Arlet va a escoger A y B, si escoge B con A, ¿qué diferencia hay entre estos 2 grupos de libros seleccionados? En ese caso, tal vez ustedes ya se percató de que resulta ser lo mismo. Si escoge el libro A y el libro B, o escoge B y el libro A, en el fondo es igual, ¿no? Porque ha escogido los mismos libros. Muy bien. Entonces, en este caso, usted puede ir observando que no importará tal vez el orden en que se seleccionan los libros. Entonces, eso significaría que lo que aquí estamos formando deben ser combinaciones. Es decir, que cuando se elige los libros A y B, diremos que esta es una combinación. Cuando elige el grupo formado por los libros A y C, esto será otra combinación. Por lo tanto, el grupo formado por los libros A con D será otra combinación y el grupo formado por los libros A con E será otra combinación. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo a B con A, entonces B con A o A con B será, por lo tanto, el mismo grupo de libros. Entonces, al observar de que no importa en qué orden se está seleccionando los libros, podemos afirmar que lo que se está formando entonces debe ser una combinación. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, observo, quiero saber de cuántas maneras entonces Arlet puede escoger, seleccionar 2 libros de los 5 que tiene. Eso significaría entonces que la cantidad de selecciones dependerá de cuántas combinaciones puede hacer con los 5 libros y observa que siempre se van a tomar de 2 en 2. El número de combinaciones que se pueden hacer con 5 libros tomados de 2 en 2 se calculará como 5 factorial entre factorial de la diferencia del 5 con 2 y en la parte de abajo multiplicamos por el factorial de este 2. Pero recuerda, por ejemplo, también jóvenes, de que el valor de este tipo de combinaciones también se puede calcular de una manera práctica, ¿no? Por ejemplo, recordemos, también nosotros lo podemos hallar como el producto de los 2 últimos factores del 5 factorial que tú ibas a poner arriba, en ese caso sería 4 por 5,
y lo dividimos entre el número 2, pero 2 factorial. Bien, recordad por ejemplo que si aquí abajo tú tienes un 3, entonces del 5 factorial que tú pones arriba, solamente tomas los 3 últimos factores. Por ejemplo, recuerda que si abajo estuviera el número 4, entonces del 5 factorial que tú colocabas arriba, solamente colocabas los 4 últimos factores. Bien. Ahora, si aquí es 2, en forma práctica, abajo solamente colocas 2 factorial. Si aquí es 3, lo divides entre 3 factorial. Si es 4, entre 4 factorial. Muy bien. A ver, 2 factorial sale 2, 4 por 5, 20. Y entre 2 tendríamos 10. Y ese 10, por ejemplo, entonces lo que está indicando es que hay 10 formas distintas de seleccionar 2 libros de los 5 que hay. Muy bien. Ahora, es importante, por ejemplo, también jóvenes, recordar algunas propiedades que tienen justamente las combinaciones. Por ejemplo, cuando tú calculas la combinación de n con 1, la combinación de n con 1 sale el valor de n, ¿no? Recordar que combinación de 5 en 1 es el mismo 5. La combinación, por ejemplo, de 6 con 1 sale 6. La combinación, por ejemplo, de un 10 en 1 sale 10. Bien. La combinación de n con n es igual a 1. Combinación, por ejemplo, de 5 con 5, 1, de 6 con 6, 1, de 12 con 12, 1. Es decir, que cuando tú veas que los números acá arriba y abajo son iguales, el resultado de la combinación siempre va a salir 1. Pero siempre que veas arriba el 1, o abajo, perdón, el 1 y arriba el n, la combinación sale el valor del n, el número que está arriba. Siempre que tú tengas abajo el 1, sale el número de arriba. Muy bien. Ahora, la combinación de n en r es igual que la combinación de n en n menos r. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes a ver dos combinaciones, si notas que los números de arriba son iguales y la suma de los números de abajo te sale el número que aquí tú tienes arriba, estas dos combinaciones deben ser combinaciones iguales, ¿no? Un ejemplo podría ser el siguiente. Bien, si yo tengo, digamos, a ver, una combinación de 5 con 1, por ejemplo, va a ser igual que una combinación de 5 con 4, ya que en ese caso puedes notar que los números de arriba son iguales y la suma de los números que aparecen abajo se sale el de arriba. Muy bien. También, una de las propiedades importantes que acá hay que recordar de las combinaciones es, en este caso, la suma de las combinaciones. Cuando tú vas a sumar desde la combinación de n con 0, n con 1, n con 2, hasta llegar a la combinación de n con n, la suma da como resultado 2 elevado a la n. Bien. Otro tema que aquí se ha trabajado en estas semanas es el tema de probabilidades. Y recordar, por ejemplo, que en probabilidades es importante que nosotros recordemos algunos aspectos teóricos. Por ejemplo, ¿a qué se le va a llamar el experimento aleatorio? Recordemos que cuando sale de un experimento aleatorio, se refiere a todo aquel ensayo o prueba en los cuales nosotros no podemos anticipar o precisar su resultado, ya que los resultados que se obtienen en esa clase de experimentos depende del azar, son producto del azar. Es por ello es que a este tipo de experimentos se le llama aleatorios, porque los resultados son producto del azar. Muy bien. Un experimento aleatorio generalmente se va a representar con esta letra griega, con la letra griega epsilon. Y por ejemplo, si nosotros hacemos el experimento, lanzar un dado y observar entonces el número que sale en la cara superior del dado, ten presente, por ejemplo, de que si tú lanzas el dado, no puedes predecir con anticipación qué es lo que te va a salir. Necesariamente, por ejemplo, tomarás el dado, lo vas a lanzar y vas a ver qué resultado sale en la cara superior. Bien. Por ejemplo, un experimento aleatorio podría ser lanzar dos monedas y observar entonces la figura que sale entonces en la cara superior. Muy bien. Ya que, por ejemplo, cuando tú lanzas las monedas, antes que se detengan, tú no puedes, por ejemplo, tal vez anticipar qué resultado te va a salir con seguridad. Necesariamente tendrás que esperar hasta que las monedas se detengan y luego observarías los resultados que salen en las caras superiores. Bien.
Otro elemento acá que es importante que nosotros recordemos es acerca del espacio muestral. Por ejemplo, recordar que el espacio muestral se refiere a un conjunto. Espacio muestral es un conjunto formado por todos los posibles resultados que se pueden obtener cuando hacemos un experimento aleatorio. Ahora, este tipo de conjuntos se va a simbolizar generalmente con la letra griega omega. Muy bien. Entonces, recordad, por ejemplo, que cuando hacemos el experimento de lanzar el dado, ¿qué resultados entonces nosotros podemos obtener? Entonces, mira, recuerda que cuando lanzas un dado común y corriente, tú puedes en este caso obtener como resultado el número 1, 2, 3, 4, hasta máximo un 6. Entonces, ese conjunto, por ejemplo, donde están todos esos posibles resultados, vamos a llamarle espacio muestral. Y en este caso diremos que este espacio muestral posee 6 elementos diferentes. Bien, para este otro experimento, chicos, en la cual se va a lanzar dos monedas y observar los resultados que salen en la cara superior, tenga en cuenta de que en ese caso, por ejemplo, tú puedes obtener cara con cara, puede salir cara sello, sello con cara, o en ambas te puede salir sello. En este caso observamos que al lanzar las dos monedas se pueden obtener 4 posibles resultados en total. Entonces, ese conjunto formado por todos estos resultados posibles le llamamos un espacio muestral. Y en este caso diremos que este espacio muestral posee 4 elementos. Entonces diremos que su cardinal es 4. Pero acá también un aspecto importante, chicos, es que recordemos nosotros a qué se le llama el evento. Bueno, cuando se habla de un evento, recuerda de que evento se refiere a todo aquel subconjunto que posee un espacio muestral. Muy bien. Los eventos como son subconjuntos, nosotros en esta parte los denotamos justamente como en la teoría de conjuntos, con letras mayúsculas. Por ejemplo, un evento acá en la teoría de probabilidades se puede denotar tal vez con la letra A, la letra B, la letra C, etcétera, etcétera, con una letra mayúscula de nuestro abecedario, así como se hizo en el tema de conjuntos. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar los ejemplos de los espacios anteriores. Muy bien. Para el primer espacio que aquí se había trabajado, vamos a definir dos eventos. Uno de ellos vamos a llamarle el evento A. Y el evento A consiste en obtener un resultado par. Bien, si lanzamos nosotros un dado y nosotros queremos que el resultado sea par, ¿qué se nos viene a la mente? 2, 4, 6, ¿no? Entonces, ese conjunto formado por el 2, por el 4 y por el 6, vamos a llamarle el evento A. Muy bien. Pero si en ese caso nosotros ahora nos percatamos, podemos entonces afirmar de que este conjunto está contenido entonces dentro de nuestro espacio muestral. Por lo tanto, el evento A será en este caso un subconjunto de este espacio muestral. Por lo tanto, entonces, esto de acá será un evento que le corresponde a este espacio muestral. Muy bien. Por ejemplo, tal vez podemos definir acá otro evento relacionado a este mismo espacio muestral. Este evento consiste en obtener un resultado que sea menor que 5. Bueno, si lanzamos nosotros acá un dado y queremos que el resultado sea menor que 5, entonces podríamos decir que el resultado podría ser un 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pero si acá, por ejemplo, ahora también notamos ese conjunto formado por los elementos el 1, el 2, el 3 y el número 4, este conjunto está contenido dentro de este espacio muestral. Por lo tanto, a ese conjunto formado por 1, 2, 3 y 4 le llamaremos evento de dicho espacio muestral. Muy bien. Por ejemplo, vamos acá a definir un evento C que esté relacionado al segundo espacio muestral. Y este evento consiste en que nosotros obtengamos figuras iguales. Muy bien. Entonces, si las figuras son iguales, eso significaría que al momento de lanzar las dos monedas, me debe salir en ambas caras o en ambos sellos. Figuras iguales. Muy bien. Pero si acá volvemos a notar, ahora
este conjunto formado por figuras iguales está contenido dentro de este espacio muestral. Por lo tanto, diremos de que esto de aquí debe ser un evento de este espacio muestral, porque es un subconjunto. Y este subconjunto posee dos elementos. Bien, podemos acá tal vez definir otro evento al cual vamos a llamarle evento D. Y este evento consiste en obtener al menos una cara. Es decir, que cuando se lanzaron las dos monedas, por lo menos entonces tiene que salirme entonces una cara. Muy bien. Entonces, cuando te dicen por lo menos una cara, recordar que de esos dos resultados, por lo menos uno de ellos debe ser cara. Entonces, en ese caso, se podría decir que por lo menos una cara podría ser cara sello, sello cara o cara cara. Observa que en cualquiera de ellos siempre sale por lo menos una cara. Muy bien. Pero aquí también se podría ir, tal vez jóvenes, notando lo siguiente, ¿no? Se podría ir también en este caso observando de que este conjunto está contenido dentro de este espacio muestral. Por lo tanto, diremos de que este conjunto debe ser un evento de ese espacio muestral, porque está contenido. Muy bien. Y a ese evento se le ha llamado el evento D. Bien. Entonces, acá por ejemplo, hay tres aspectos que nosotros tenemos que recordar, porque justamente en los problemas nosotros vamos a tener que identificar cuál es el experimento aleatorio que se realiza en el ejercicio. Es importante que nosotros identifiquemos en los problemas quién es el espacio muestral y cuál es el evento que se está analizando. Muy bien. Pero también acá un aspecto importante es que nosotros recordemos cómo se calcula el valor de una probabilidad. Recuerda que cuando tú tengas un evento A, el valor de la probabilidad de que ocurra este evento A se calcula como el número de casos que son favorables al evento A entre el número total de casos posibles al realizar el experimento aleatorio. Bien, la cantidad de casos favorables en la cual puede ocurrir el evento A también es igual que el cardinal de A. Y el número de casos totales en que se puede en este caso realizar el experimento aleatorio también coincide, es igual al número de elementos que posee el valor, en este caso sí, de su espacio muestral. Por ello, es que cuando se quiere calcular el valor de la probabilidad de algún evento, también se puede calcular como el número de elementos que tiene dicho evento entre el número de elementos de su espacio muestral. Por ejemplo, queremos calcular la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número menor que 5. Bien, entonces en ese caso, si nosotros vamos a lanzar un dado es un experimento aleatorio, ya que tú no puedes anticipar qué resultado te va a salir. Bien, ahora, ¿cuál es nuestro espacio muestral? Si hemos lanzado nosotros un dado común y corriente, entonces recordar que te puede salir como resultado cualquier puntaje desde un punto hasta máximo 6. Muy bien. En este caso, el espacio muestral es un conjunto formado por 6 elementos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? Un número menor que 5. Eso que te piden obtener va a ser entonces nuestro evento. En ese caso, vamos a llamarle evento B. Y este evento consiste en obtener un resultado que sea menor que 5. Entonces, ello nos lleva entonces a decir de que el evento tendrá que estar formado por los números 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Resultados menores que 5. Y que en este caso, este evento va a tener 4 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de que al momento de lanzar un dado se obtenga un resultado menor que 5, la probabilidad de este evento B sería entonces número de casos favorables entre el número de casos totales o también número de elementos que tiene ese evento B entre el número de elementos de su espacio muestral. En este caso el evento, recuerda, tiene 4 elementos y el espacio muestral tiene 6. Sacando mitad mitad, la probabilidad entonces sería 2/3. Muy bien. En el siguiente ejemplo nos dicen calcule la probabilidad de que al lanzar entonces dos monedas resulte al menos una cara.
Entonces, si nosotros vamos a lanzar dos monedas, entonces recuerda que este tipo de experimentos debe ser un experimento aleatorio. Bien, el experimento que acá se está realizando, observa que es lanzar las dos monedas y observar las figuras que salen en la cara superior de las monedas. Ahora, ¿cuál es el espacio muestral? Si lanzamos nosotros acá dos monedas, ¿qué resultados posibles te puede salir? Cara con cara sello, sello cara o en ambos sellos. El espacio muestral tiene 4 elementos, pero de los cuales nosotros queremos en este caso los que tengan al menos una cara. Bien, recuerda que al menos una cara significa que los dos resultados que tú tienes, por lo menos uno de ellos debe ser entonces cara, por lo menos uno. Entonces, uno de los casos favorables sería cara sello, sello cara, o puede ser cara con cara. Observe que en cualquiera de estos resultados, por lo menos está saliendo una cara. Bien, este evento tiene uno, dos y tres elementos. Muy bien, por lo tanto, la probabilidad de obtener acá este evento de obtener al menos una cara será tres casos favorables de un total de 4 posibles. Muy bien. Ahora, tener presente, por ejemplo, que si tú divides 3 entre 4, este resultado te va a salir entonces un 0,75. Y recordemos saber que un 0,75 también se puede representar como un 75%, ¿no? Y eso entonces significaría de que cuando se lanzan acá las dos monedas, ¿no? Hay un 75% de probabilidades, ¿no? Matemáticamente, en que se puede obtener al menos una cara. 75% de posibilidad de obtener al menos una cara. Muy bien. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la esperanza matemática, vamos a ir recordando esto mediante un ejemplo. Miren, el ejemplo que se muestra nos dice que una fábrica que produce equipos de protección personal, vamos a representarlo así como EPP, equipo de protección personal, ha realizado entonces varias pruebas a sus productos. Esta información obtenida lo vamos a registrar en la siguiente tabla que se muestra la probabilidad que se produzca una determinada cantidad de fallas. Bien, y la cantidad de fallas vamos a representarlo acá con una X. Muy bien. Según lo que se muestra en la tabla, el número de fallas llamado X puede ser 0, 1, 2, 3. Y no se menciona entonces nada más. Eso significaría entonces que el número de fallas puede ser desde mínimo 0 hasta máximo 3. En la parte de abajo, por ejemplo, este P de X está representando la probabilidad de X. Por ejemplo, que la probabilidad de que salga 0 fallas es 0,75. La probabilidad, por ejemplo, que te salga una falla, 0,10. La probabilidad de que tengas dos fallas, 0,08. Y la probabilidad entonces de que tenga este producto tres fallas es 0,07 o 7%. Bien. Determina entonces la cantidad de fallas en promedio se puede encontrar entonces en un equipo de protección personal al ser tomado de la línea de producción. Muy bien. La cantidad de fallas en promedio. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, eh, estudiábamos a ver el tema de estadística, recuerda que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, cómo se hallan las marcas de clase, qué es una frecuencia absoluta, una relativa, cómo nosotros podemos hallar el número total de datos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para hallar en este caso el valor de el promedio, recuerda de que un promedio en la estadística se calculaba como la sumatoria de todos los productos que se tiene entre la marca de clase y el valor de su frecuencia relativa. Muy bien. Ahora, cuando nosotros calculamos aquí una probabilidad para cualquier evento A, esto se calcula como el número de elementos del evento A entre el número de elementos totales que tiene aquí el espacio muestral. Muy bien. Haciendo una analogía entonces con el tema de estadística,
se podría decir entonces que la cantidad de elementos del evento A, en cierta manera, como que es la frecuencia absoluta. Y el número de elementos del espacio muestral, en cierta manera, es como si fuese entonces el total de datos o total de elementos. Muy bien. Entonces, se podría decir lo siguiente, que el valor entonces de la probabilidad de cualquier evento, entonces en cierta manera equivale al valor de una frecuencia relativa. Muy bien. Y con la frecuencia relativa, recuerda que el valor entonces de la media se calcula como la sumatoria de todos los productos del valor de la marca de clase por la frecuencia relativa. Pero en este caso, en vez de marca de clase, vamos a tener entonces el valor de X. Y esto multiplicado ya no por la frecuencia relativa, sino de manera equivalente se va a tomar por el valor de la probabilidad del valor de dicho X. Muy bien. Entonces, el valor de esta media sería entonces la sumatoria de todos los productos que existen entonces entre el valor de la variable X y el valor de su probabilidad, que en este caso está como representando el valor de la frecuencia relativa. 0 por 0,75 más 1 por 0,10, 2 por 0,08 y 3 por 0,07. Vamos a sumar todos los resultados y el resultado total sale 0,47. Muy bien. ¿Y eso de acá qué significa? De que haciendo, por ejemplo, ya algunos redondeos, significa de que en promedio se puede esperar 1 o tal vez 0 fallas, ¿no? Por cada equipo de protección personal. Muy bien. Entonces, en promedio, ahí en este caso se espera que sea 0 o una falla por cada equipo analizado. Bien. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos tal vez decir lo siguiente, ¿no? Que la esperanza matemática de una variable aleatoria X es, en otras palabras, un valor promedio, ¿no? Es un valor medio, es decir, es una media. Es una media del fenómeno que representa a dicha variable. La esperanza matemática también en los problemas y en los textos tú lo vas a encontrar posiblemente con otro nombre. También se le llama el valor esperado. Y este valor esperado se calcula como la sumatoria de todos los valores de la variable aleatoria multiplicado por su respectiva probabilidad. Bien. Es decir, que cuando nosotros queremos encontrar el valor de la esperanza matemática para una variable aleatoria, se suma todos los productos que se pueden formar entre el valor de la variable y el valor de su respectiva probabilidad. Ahora, tal vez, por ejemplo, recordar que cuando nosotros tenemos una tabla donde se han colocado los valores de las probabilidades de cada uno de los valores de la variable aleatoria, recordar que cuando se sumaba todos estos valores posibles de probabilidades, la suma de todos ellos sale la unidad. Y acá, por ejemplo, se puede verificar, ya que 0,75 más 0,10 sale 0,85, más 0,08 saldría 0,93 y más 0,07 tendríamos la unidad. Mira, la suma de todas estas probabilidades da la unidad. Un tema que acá también es importante repasar es el tema de teoría de numeración. Bien, y en ese caso, por ejemplo, ¿qué aspectos debo recordar de la teoría de numeración? Los cambios de base. Bien, por ejemplo, cuando tú tienes acá un número que se encuentra en base 10, recuerda que para pasarlo al sistema de la base n, lo que debes hacer es utilizar el método de las divisiones sucesivas. Es decir, que para pasar de base 10 a base 7, el número de base 10 se divide entre 7, hasta que ya no se pueda. O si un número de base 10 quieres transformarlo a la base 12, entonces divídelo entre 12 hasta que ya no se pueda. Pero cuando tú quieres transformar un número de la base n a la base 10, se toma el número de la base n y se le hace la descomposición polinómica. Luego, sumas todos los términos de la descomposición polinómica y el resultado que se te sale es entonces su representación en base 10. Por ejemplo, convertamos a ver 271 a la base 12. Para ello, 271 lo divides entre 12. Entonces sería a 22.
12 por 22, 264. 271 vas a restarle 264 y te quedas con 7. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es guardar el valor del cociente. Perdón, del residuo. Ahora, este cociente, como todavía se puede ir entre 12, entonces lo que harás es tomar este cociente y repetir la división. Tomas este cociente y lo divides entre 12. Bien. 22 entre 12 sería a 1. 1 por 12, 12. Y el residuo que te sobrará será, por lo tanto, de 10 unidades. Ese residuo se debe guardar. Luego, se toma el cociente y se divide entre 12. Pero como ya no se puede, guardas ese cociente. Por lo tanto, cuando se convierte 271 al sistema de la base 12, diremos que este número debe ser igual ahora a un valor de la base 12, donde las cifras de este número en base 12 son todos los números encerrados. Se toma desde el último cociente hasta el primer residuo. Es decir, que este 1 será la primera cifra del nuevo número, 10 será la nueva cifra de este nuevo número de base 12, y 7 será la tercera cifra de este nuevo numeral. Bien. Por ejemplo, vamos a convertir el número 1, 2, 4, 3 de la base 5 a la base 10. Entonces, para ello, observa que cuando tú tienes un número en base 5, para llevarlo a la base 10, tienes que hacerle la descomposición polinómica y luego sumas los resultados obtenidos. Por ejemplo, la descomposición polinómica para este numeral tiene la forma de 1 por 5 elevado al cubo, más este 2 por la base 5 elevado al cuadrado, más ahora 4 por 5 a la 1, y más la última cifra, más un 3. Muy bien. A ver, recuerda por ejemplo que cuando tú tienes a ver un número en base 5, cada una de estas cifras, con excepción de la última, siempre lo multiplicas por una potencia de la base. Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos 1 por 5 al cubo. Y acá, si hemos notado, a la derecha del 1 me quedan 3 cifras. Acá, por ejemplo, tenemos a ver un 4 por 5 a la 1. Y acá, si notas, a la derecha de la cifra 4 te queda una cifra, te queda el 3. Muy bien. Cuando tú, por ejemplo, haces la descomposición polinómica, el exponente que tenemos a ver para la base, el valor de dicho exponente representa la cantidad de cifras que tenemos a la derecha de la cifra tomada. Si acá tú tienes un 5 a la 3, el 3 significa que a la derecha de la cifra 1 en el numeral quedan 3 cifras. O si tienes 2 por 5 al cuadrado, este exponente 2 indica que a la derecha de la cifra 2 me están quedando 2 cifras. Ahora, operemos 1 por 5 al cubo te va a salir 125, 2 por 5 al cuadrado te va a salir 50, 4 por 5 20, y más 1, perdón, y más 3, da como resultado total 198. Entonces, ese 198 es la representación del numeral 1, 2, 4, 3 de base 5, ahora en la base 10. Recordar que cuando nosotros escribimos un número en base 10, no es importante que pongas el valor de la base. Se sobreentiende que es base 10. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, un número que está en una base diferente de 10 y quieres pasarla a otra base que también es diferente de 10? Recordar que cuando tú tienes un número que está en una base n, donde n es diferente de 10, y lo quieres transformar a otra base m, donde m también va a ser diferente de 10. En ese caso, se recomienda tomar el número de la base n y convertirlo primero al sistema de la base 10, utilizando la descomposición polinómica. Luego, este número que te salió en la base 10 lo transformas a la base m, que es la que tú querías, utilizando el método de las divisiones sucesivas. Bien. Es importante, por ejemplo, recordar que cuando nosotros escribimos acá un numeral, cuando se desconocen las cifras, tú puedes utilizar letras para representar cifras. Cuando se ve un AB5 en la base 7, esto representa un número de la base 7, donde la primera cifra será el A, la segunda será este B y la tercera será el 5. Recuerda que cuando se escribe un número en base 7, ¿cómo debe ser el valor de cada cifra del numeral en comparación a la base? Cada una de las cifras, recordemos, tiene que ser menor que 7. Entonces, cada cifra debe ser menor que 7. La primera cifra debe ser menor que la base, pero mayor que 0. Y a partir de la segunda cifra en adelante, cada cifra será menor que la base
y mayor o igual que 0. Bien, ten en cuenta que a partir de la segunda cifra en adelante, las cifras pueden valer 0, pero la primera nunca. Recuerda, por ejemplo, que se cumplía cuando nosotros encontramos una igualdad de dos numerales que están en bases diferentes. Por ejemplo, 532 de una base n me dicen que es igual a un 248 de una base m. Entonces, en ese caso, si yo comparo ambos numerales, se podría decir entonces que por la forma que tienen ellos, se puede decir que este primero, que es un 532, aparentemente como que es mayor que este numeral de la forma 248. Muy bien. El primer número por su forma que tiene como que aparenta ser mayor. Entonces recordamos lo siguiente. Si el primer numeral aparenta ser mayor, entonces el valor de su base, esta base n que tienes acá, debe ser entonces menor que la otra base. Debe ser entonces menor que m. Recordar que cuando se forma una igualdad de dos numerales, si el numeral aparenta ser mayor, la base que tiene debe ser menor. Pero si el numeral entonces aparenta ser menor, entonces la base que posee debe ser mayor. Ahora, recuerda, por ejemplo, tal vez aparece este caso especial de cambio de base y en esta situación, recordemos, hay dos casos. El primer caso en el cual tú tienes un número en base n y quieres convertirlo en la base n cuadrado. Es decir, de la base n vas a transformarlo a la base potencia de n. Bien, en ese caso se toman las cifras del número de la base n y formas grupos de k cifras, pero a partir de su última cifra. Luego, vamos a hacer la descomposición polinómica a cada grupo formado. El resultado obtenido representará al valor de una cifra en la nueva base n cuadrada, en la nueva base n a la k. Por ejemplo, convertamos a ver el número 10, 202, 11 de la base 3 en el sistema nonario, es decir, base 9. Para ello, observa que tienes un número en base 3 y lo quieres pasar entonces a base 9. En este caso, recuerda que 9 en este caso se escribe como 3 al cuadrado. Entonces, si de base 3 quieres pasar a base 3 al cuadrado, eso significaría en este caso de que este exponente nos está indicando que las cifras se tienen que agrupar de dos en dos y comenzando de la última cifra. Es decir, aquí vas a formar grupos de dos cifras y los grupos formados serían 1, 0, 2, 0, 2, 1 y 1, 2. Las 8 cifras de este número se agrupan de dos en dos. Ahora, los primeros grupos se entiende que vienen de la base 3. Estos tres numerales son numerales de una base 3. ¿Qué hacemos con cada uno de ellos? Su descomposición polinómica. En la primera, su descomposición polinómica, claro, teniendo en cuenta que aquí la base se entiende que es 3. Sería entonces 1 por 3 más 0. En el siguiente, entendiendo que la base también es 3, su descomposición tendría la forma de un 2 por 3 más 0. En la siguiente, este 21 que observas es un 2, 1, pero de la base 3. Viene de la base 3. Se hace la descomposición polinómica y sería entonces 2 por 3 más 1. Y en el último caso, su descomposición tiene la forma de 1 por 3 más 2. ¿Qué hacemos ahora? Sumar todos los resultados. Por ejemplo, en la primera, 1 por 3 más 0 sería 3. En la siguiente tiene 6. En la tercera tiene 7. Y en el cuarto resultado tienes un 5. Estos resultados que acá obtienes son las cifras del nuevo número de la base 9, en ese orden. Muy bien. En ese orden, la representación de 10, 202, 11 de la base 3, perdón, 2 de la base 3, se representará en la base 9 como el numeral 3, 6, 7, 5 de la base 9. Muy bien. Ahora, el segundo caso que acá se presenta es el caso contrario, cuando tú tienes un número en base n a la k y lo quieres convertir en la base n. En ese caso, cada cifra del numeral de la base n a la k vas a pasar a la base n, usando las divisiones sucesivas, buscando generar un grupo de k cifras. Bien. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el grupo no va a tener k cifras? Entonces, si observa que en las divisiones no generan k cifras, entonces completaremos con ceros hasta obtener las k cifras, con ceros a la izquierda del numeral obtenido. Muy bien.
Por ejemplo, tenemos acá el numeral 5207 de la base 9 y queremos convertirlo entonces al sistema ternario. Es decir, de la base 9 vamos a llevar a la base 3. Entonces, para ello, se toma cada cifra del número en base 9 y lo llevas a la base 3. Tomas el 5207 de la base 9 y cada cifra, recuerda, lo pasas ahora a la base 3. 5 en base 3, con divisiones sucesivas. Muy bien. Sería entonces lo siguiente, ¿no? 5 entre 3, cociente 1, residuo 2. 2 entre 3, cociente 0, residuo 2. 0 entre 3, cociente 0, residuo 0. 7 entre 3, cociente 2, residuo 1. Entonces, el 5, 2, 0 y 7 en la base 9, perdón, de la base 9, ahora en base 3 se representarán. El 5 se representará como 1, 2 de base 3, el 2 como 0, 2, así como está, lo tomamos 0, 2 de la base 3, el 0 como 0, 0, así como está, de la base 3, y el 7 como 2, 1 de la base 3. Muy bien. Entonces, en ese caso, lo que nosotros haremos será tomar cada cifra del número de la base 9 y reemplazarlo por su representación en la base 3. Donde tú veías el 5, lo cambias por 1, 2. Donde estaba el 2, lo cambias por 0, 2. El 0 se cambia por 0, 0. Y el 7 se cambia por 2, 1. Juntas a ver los tres resultados en ese orden y se dirá de que 5207 de la base 9 se representa en base 3, perdón, acá tiene que decir base 3, ¿sí? Vamos a hacerle ahí una pequeña corrección. Ya. Bien. Bueno, chicos, tal vez disculpas el caso, ¿no? Claro, un pequeño error del tipeo. A ver, ese de 5207 de la base 9, en la base 3 entonces se va a representar como 1, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 1 de una base 3. Esta será su representación, pero ahora en la base 3. Muy bien. Para que tal vez usted evite, digamos, confundirse, ¿cómo tiene que hacer para hacer este tipo de cambio de base? La recomendación, por ejemplo, es que si tú vas a llevar de una base a otra que es potencia de la base, en ese caso el exponente representará de cuánto en cuánto tú tienes que agrupar las cifras a partir de la última cifra. Pero si tú, por ejemplo, de una base que es potencia de n, lo quieres llevar a la base n a la 1, para llevar de una potencia de n a base n a la 1, se toma cada cifra del numeral de la base n a la k y lo pasas a la base n a la 1. Bien. Ahora, recuerda, por ejemplo, básicamente acá las propiedades que se han estudiado, por ejemplo, la propiedad del numeral con cifras máximas. Por ejemplo, recordar que en la base 6 la máxima cifra es 5, o que en la base 8 la máxima cifra es un 7. Si estás en la base 14, la máxima cifra puede ser 13. Pero cuando el 13 representa el valor de una cifra, se debe escribir encerrado con paréntesis. Recuerda que la propiedad del numeral de cifras máximas dice que todo numeral de la base n formado solo por sus cifras máximas, siempre lo vas a poder representar como el valor de la base, acá la base es n, elevado a la cantidad de cifras, menos 1. Por ejemplo, tenemos el numeral 9999 de la base 10, ¿no? O se entiende que acá la base es 10. Este numeral está formado por sus cifras máximas de la base 10. Entonces, lo que dice la propiedad es que este numeral se puede representar como el valor de la base elevado a la cantidad de cifras, observa que son 4 cifras, menos 1. Por ejemplo, si tú tienes a ver un numeral de esta forma, de la base 8, como en la base 8 las máximas cifras son 7, este numeral entonces diremos que es un numeral de cifras máximas y que se debe representar como el valor de la base elevado a la cantidad de cifras, acá hay 5 cifras 7, menos 1. Muy bien. Ah, mira, 8 la 5 menos 1 proviene de un número en base 8 formado por cifras máximas, 5 cifras máximas. Recuerda que el exponente representa
la cantidad de cifras máximas del numeral. Por ejemplo, aquí tenemos un numeral formado por las cifras 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 de la base 2. Hay 7 cifras unos. Como en la base 2 la máxima cifra es el 1, entonces este numeral será llamado numeral de cifras máximas de la base 2, porque está formado solo por cifras máximas. En ese caso, este número se va a representar como el valor de la base elevado a la 7, porque son 7 cifras máximas, menos 1. Muy bien. Entonces, si tú operas acá el resultado, 2 a la 7 te sale 128 y menos 1 vas a tener 127. Y si acá, por ejemplo, nota, ese 127 será entonces la representación de todo este numeral de la base 2, ahora en una base 10. Muy bien. A ver, recuerda, por ejemplo, que si yo tengo un 9 a la 4 menos 1, se podría entonces decir que esto vino de un número de la base 9, formado por 4 cifras máximas. Si tienes, a ver, por ejemplo, un número de la forma 2 a la 10 menos 1, por la forma que tiene este numeral, se puede decir entonces que esto provino de un numeral de cifras máximas. Pero como la base aquí es 2, debe ser un número del sistema de la base 2, donde todas las cifras son unos. Como aquí el exponente vale 10, eso significaría que debe ser un número con 10 cifras unos. A ver, esta otra propiedad llamada del intervalo de un numeral con cierta cantidad de cifras y determinada base, recuerda, dice que cuando tú tengas un numeral en cualquier base n de k cifras, todo numeral de esta forma siempre estará entre dos potencias de la base a la k menos 1 y en el otro lado la base a la k. Bien, donde k representa la cantidad de cifras que tienes aquí en el numeral. Si la cantidad de cifras vale 5, a la derecha será la base a la 5 y a la derecha y a la izquierda será 4, uno menos. Si la cantidad de cifras fuese, por ejemplo, 6, entonces el exponente a la derecha debe ser 6 y a la izquierda sería 5, uno menos. Por ejemplo, tienes un ABC. Mira, un ABC representa a cualquier número de 3 cifras en la base 10. La propiedad lo que dice es que todo número de 3 cifras de la base 10 tiene que estar entre dos potencias de 10. 10 al cuadrado y 10 al cubo. Porque en este caso es al cubo debido a que el numeral posee 3 cifras. Ahora, si tú, por ejemplo, operas 10 al cuadrado y 10 al cubo, vas a tener entonces que ABC debe ser mayor o igual a 100, pero menor que 1000. Y eso significaría entonces de que este ABC de 3 cifras puede ser desde 100 hasta el número 999. A ver, cuando tienes a ver un ABCD de la base 5, recordar que todo número en base 5 siempre debe estar comprendido entre dos potencias de 5. Bien, en este caso 5 al cubo y 5 a la 4. A la derecha se pone 5 a la 4 porque en este caso el numeral es de base 5. Y es a la 4 porque posee 4 cifras máximas. Bien, ahora si operamos, este 5 al cubo te sale 125 y 5 a la cuarta 625. Pero como este numeral está en base 5, vas a transformar este 5 al cubo y este 5 a la cuarta a la base 5. Entonces, haciendo la transformación a la base 5, el primer numeral tiene la forma de 1, 0, 0, 0 de la base 5, y el segundo tiene la forma de 1, 0, 0, 0, 0 de la base 5. Muy bien. Bien, chicos, entonces, en ese caso tenemos, a ver, dos numerales. Y si este numeral es mayor o igual al primero, pero menor que el segundo, significaría entonces que este numeral ABCD de base 5 puede ser desde 1000 base 5, 1001, 1002, hasta el 4444 en la base 5. Bien. A ver, en la parte de progresión aritmética, tal vez es importante recordar que es una progresión aritmética. Por ejemplo, las progresiones aritméticas son tipos de soluciones en las cuales cada término, con excepto el primero, siempre se obtiene sumando la anterior una constante. Si la constante es positiva, diremos que la progresión es creciente, y si la constante es negativa, diremos que la sucesión será decreciente. Muy bien. Esta sucesión conocida con el nombre de progresión aritmética, también en los textos, tú lo puedes encontrar con otro nombre. También se le va a llamar, por ejemplo, sucesión aritmética, o sucesión lineal,
o sucesión polinomial de primer grado. Bien. Por ejemplo, tú puedes tener acá un término a su 1 más R, a un término a su 2 más R, un término a su 3 más R, y así. Cuando cada término sale del anterior, sumando siempre el mismo valor constante, todo este conjunto de valores se le conocerá con el nombre de progresión aritmética. Muy bien. Ahora, ¿qué se cumple en una progresión aritmética? Recuerda, si tú tienes, por ejemplo, una progresión aritmética, el valor del término general, o también llamado el término enésimo, se determina como el primer término más n menos 1 veces el valor de r. Se le suma al primer término n menos 1 veces el valor de r. Bien. Pero acá otro término o tal vez aspecto importante es recordar, por ejemplo, cómo se calcula el número de términos en una progresión aritmética. La cantidad de términos, recuerda, se calcula dividiendo la diferencia entre el último término y el primero, entre el valor de la razón, y al resultado le agregas la unidad. Recuerda, último no menos el primero entre la razón más 1. Este resultado te va a indicar cuál es la cantidad de términos de la progresión aritmética. Bien. También es importante que nosotros recordemos cómo se calcula el valor de la suma de términos. Cuando tú quieres encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, se determina, recuerda, como la suma del primer término más el último término sumado. Y ese resultado se va dividiendo entonces entre 2. Bien, pero este resultado, por ejemplo, que acá se tiene, recuerda, se lo multiplica entonces por la cantidad de términos. ¿Sí? Entonces, primero más el último entre 2 por el número de términos. Bien. Pero también recordar aquí algunos aspectos de manera más particular. Por ejemplo, cuando tú observas que el número de términos es una cantidad impar, se cumple de que la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética se calculará solamente con el término central. A ese término lo multiplicamos por su número de términos. Bien. También, por ejemplo, recordar tal vez algunos aspectos tal vez de manera más particular cuando tú tienes una progresión aritmética. Cuando la cantidad de términos resulta ser impar. Por ejemplo, cuando tú tienes 3 términos consecutivos de una progresión aritmética, el término del centro es la tercera parte de la suma de los 3. O si tienes, por ejemplo, 5 términos en progresión aritmética, el término que tengas en el centro, ¿sí? También, por ejemplo, cumple de que va a ser la semisuma de los extremos. También, por ejemplo, se va a verificar que si tiene 5 términos de una progresión aritmética consecutivos, se cumplirá entonces también lo siguiente, que el término central será la quinta parte del valor de la suma de los 5. Muy bien. A ver, recordamos, por ejemplo, que en toda progresión aritmética, la suma de extremos siempre sale igual. Por ejemplo, acá le he colocado una sucesión aritmética formada por 6 términos. Si acá, por ejemplo, puede notar, la razón de la progresión es 6. Estos términos van de 6 en 6 y es creciente. Muy bien. Ahora, la observación, recuerda, decía de que la suma de los extremos siempre sale igual. Si los extremos que tengo acá suman 46, cualquier otra pareja de extremos también suma 46. Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, tomara las posiciones que tienen los términos de esta progresión, si sumo 1,6, 2,5, 3,4 y comparo los 3 resultados, podemos nosotros observar entonces que aquí la suma de extremos de las posiciones que ocupan estos términos también resulta ser igual. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí estaríamos nosotros avanzando con lo que es tal vez el pequeño recordatorio, por ejemplo, acerca de aspectos importantes que se ha visto, digamos, ya en la teoría. Ahora, si nosotros queremos tal vez reforzar o tal vez complementar, digamos, tal vez estos temas, podemos ir revisando algunos textos como el libro de aritmética, Análisis razonado del número y sus aplicaciones, de la editorial Lumbreras. Puedes utilizar tal vez la última edición, que es la que tiene justamente información más actualizada. O en todo caso, si usted tal vez desea más que todo practicar y solamente recordar algunos aspectos teóricos, puede utilizar tal vez
el libro de aritmética de la colección de compendios académicos UNI. Aquí también este libro tiene la mayoría de temas que vienen del examen de admisión o del prospecto, pero de manera más resumida, y te pone también algunos ejercicios resueltos y algunos propuestos para que usted practique. Bien, entonces jóvenes, tal vez hasta ahí estaríamos nosotros avanzando, digamos, con esta primera parte. En una segunda parte de esta sesión, nosotros estaríamos entonces desarrollando una práctica dirigida.